Buenas noches con todos, ¿qué tal? Buenas noches con los presentes y el profesor. Bueno, el día de hoy nos toca la exposición sobre el tema de la influencia sociopolítica de las religiones e iglesias extranjeras en el Perú. Siguiente diapositiva, por favor. Como integrantes tenemos a la señorita Mireya Cabana Moreno, Camila Cherre Salguero, Yarek Córdoba Calle, Rosemary Yayico Lucero, Cielo Quispe Borda, Harold Sánchez Chancafe, Natalie Ucamaita, quien les habla, y María Vázquez Pelo. En relación sobre este tema, vamos a mencionar una pequeña introducción, ya que lo relacionado a la influencia sociopolítica de las religiones e iglesias extranjeras en el Perú ha sido un factor determinante en la configuración de la sociedad peruana, la época colonial hasta la actualidad. Estas instituciones no solo han desempeñado roles espirituales, sino que también han sido claves para la interacción con el Estado y las comunidades locales. Han influido en políticas públicas y en la legislación promoviendo derechos humanos y justicia social. Esta influencia ha generado tantos beneficios como tensiones, reflejando una compleja dinámica entre las fuerzas externas y las tradiciones locales. Vamos a dar pase con el primer punto. Bueno, en este primer punto vamos a hablar e identificar lo que es la controversia de este tema. Como sabemos, la influencia de la religión católica en la historia peruana es innegable, habiendo desempeñado roles significativos como en la educación, salud, asistencia social desde tiempos coloniales. Esta influencia se mantuvo incluso después de la independencia, lo cual esto llevó a generar tensiones entre la Iglesia y el Estado peruano en diversos momentos históricos. Igualmente se destaca como la religión no solo es un fenómeno espiritual, por así decirlo, sino que también moldea la cultura y la cotidianidad peruana. Esta influencia se manifiesta en movimientos sociales, como el gran ejemplo de lo que fue la Marcha por la Vida, influenciada por prácticas y agendas religiosas extranjeras, como la estadounidense, por ejemplo, en temas como el aborto y la salud reproductiva. La pregunta que conlleva esto, de que sobre qué jurisdicción debería resolver las disputas legales que involucran a la entidad religiosas extranjeras, es crucial, dado que el reconocimiento de la libertad religiosa en la Constitución peruana y en tratados internacionales, cualquier conflicto debe manejarse considerando tanto las normativas locales peruanas como las internacionales, especialmente en casos donde se perciba la discriminación o incluso de grupos por políticas religiosas extranjeras, el cual puede haber una exclusión por sí mismas. De igual manera, la falta de una regulación adecuada para supervisar las actividades de las religiones e iglesias extranjeras en el Perú plantea riesgos que se pueden llegar a un abuso o conflictos internos dentro de la sociedad. Esto puede afectar tanto a los seguidores de la religión como a la cohesión social en general, exacerbando las tensiones entre las costumbres y creencias locales y las influencias que pueden llevar que son externas. La influencia de sectores ultraconservadoras en el Congreso peruano, como se menciona, ilustra cómo ciertas agendas religiosas pueden traducirse en propuestas legislativas que reflejan creencias particulares sobre temas controvertidos, como la objeción de conciencia en la salud. Estos debates reflejan la complejidad de mantener un equilibrio entre la libertad religiosa y la protección de derechos individuales sociales. Igualmente, mi compañera Cielo va a seguir hablando sobre el primer punto de controversia. Buenas noches. Actualmente sabemos que la Iglesia Católica es considerada como una de las principales instituciones dentro de la sociedad peruana, pues en los estudios sobre la Iglesia y el Estado es muy común encontrar
una hipótesis recurrente en la cual ya sea la religión o su relación con cualquier otra esfera de comportamiento humano. Eh, este poder toma un papel muy importante en esta conexión, pues se comprende la complejidad de esta relación que afecta a todos los aspectos de la vida, desde lo privado hasta lo público, la fe y la política. Si bien es cierto, surgieron controversias al crear nuevas iglesias y organizaciones, algunas de ellas cristianas, y entre otras, en comparación con otros países de América Latina, donde se establecieron a principios del siglo XX, la presencia en el Perú ha sido demasiado tardía. Aparte de la iglesia adventista que llegó al Perú a través del surandino en ese momento. Si bien es cierto, la forma en la que se puede controlar y supervisar la actividad de las religiones e iglesias extranjeras en el Perú sigue siendo un tema muy controvertido, ¿no? Tanto en nuestro país como en otros países, ya sea por la falta de regularización, ya que no es la adecuada. Esto genera abusos o conflictos internos en las comunidades religiosas, afectando tanto a sus seguidores como también a la sociedad en general. Eso, a pesar de ello, y como consecuencia, lleva a plantearse la pregunta, ¿no? De si se están realizando bien las cosas. Entonces, es donde surge también lo que es la Marcha por la Vida en el Perú y donde también se crea la ley 27654, pues que tiene una gran influencia religiosa, eh, dado que marca el hito entre la pérdida de derechos y bajo este amparo se basa en la Iglesia Católica. Seguidamente seguiremos con el punto 2. Para poder dar inicio al punto 2, respecto al análisis de la influencia sociopolítica de las religiones e iglesias extranjeras en el Perú, podemos mencionar que esto revela un impacto significativo y multifacético en diversas esferas de la sociedad. Estas instituciones son agentes de cambio social, ofreciendo servicios educativos y de salud que mejoran la calidad de vida de muchos peruanos. Tiene un papel influyente en la política, particularmente en la promoción de derechos humanos y justicia social, que aunque a veces en conflicto con las políticas estatales y las tradiciones locales, este análisis también destaca cómo las iglesias extranjeras han contribuido a la diversidad cultural. En el Perú, la Constitución política garantiza la libertad religiosa y de culto en el artículo 2, inciso 3, donde se establece que toda persona tiene el derecho a la libertad de religión, de creencia y de culto en forma individual o asociada. Además, el Estado reconoce la pluralidad de diversas religiones y garantiza esta igualdad. La Constitución utiliza la unión de tres libertades, las cuales son la religión, la conciencia y el pensamiento. La interpretación de estas va relacionado a la capacidad que cada persona busca la verdad, al igual que la conciencia, parecen derechos individuales, pero que siempre están regulados por las bases morales que mantiene la sociedad peruana. Nuestra legislación debe tener también cautela para prevenir la dimensión externa que conlleva adoptar costumbres extranjeras por el derecho de la libertad de religión. El Decreto Supremo número 003/2015, que aprueba la ley del reglamento de la Ley de la Libertad Religiosa, establece las normas para el registro de entidades religiosas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es así que nosotros estipulamos principios rectores, como lo son la libertad religiosa, que va relacionado a garantizar
y permitir a todas las personas profesar sus creencias religiosas y practicar su culto sin restricción alguna. Esto en la Constitución también nos lo identifica en el artículo 50 al reconocer el rol de la Iglesia Católica en la formación histórica y cultural del país. Como otro principio rector tenemos la igualdad y la no discriminación, donde se establece que las confesiones religiosas son iguales ante la ley y tienen derecho a recibir un trato igualitario sin discriminación alguna. De esa forma se plantean mecanismos para poder sancionar actos de discriminación religiosa y si en caso es incumplidas estas disposiciones del reglamento pueden ser sancionadas con medidas que van desde la amonestación hasta la cancelación de su inscripción en el registro de entidades religiosas. Como tercer principio tenemos la separación entre iglesia y Estado. Si bien es cierto, existe una unión, pero lo que siempre se maneja es la autonomía y la separación entre ambas organizaciones. Pueden colaborar con el Estado en diversas actividades de interés público, pero siempre manteniendo esa autonomía y respetando este principio establecido. Es así que esta interferencia política en esta controversia va derivada a que las iglesias extranjeras deben operar respetando las leyes nacionales y evitar la interferencia directa en asuntos políticos y manteniendo su enfoque en la espiritualidad y el servicio comunitario. Mi compañero va a continuar con la explicación de la regulación y el funcionamiento. Sí, como hemos observado, la religión ha tenido un impacto profundo y multifacético en el Perú, ya que en diferentes aspectos la religión tiene una gran influencia. Esto es desde los aspectos culturales, sociales, en la política y en la economía. Es así que el análisis de la influencia sociopolítica, que es lo que nos vamos a enfocar, la religión y las iglesias extranjeras en el Perú tienen un papel muy importante, puesto que ha generado cambios desde las tradiciones hasta la política y la sociedad. En nuestro país hay distintos grupos religiosos, los cuales son los adventistas, protestantes, evangelistas, testigos de Jehová y hasta los mormones. Es así que desde la época colonial, la religión católica es la que ha tenido una mayor influencia dentro de nuestro país. Se podría decir que ésta fundó los valores de nuestra sociedad, que dentro de su impacto creó festividades como la del Señor de los Milagros, la cual al día de hoy traspasa fronteras. Estos valores en mención mantienen una postura frente a muchas políticas modernas, ya que la religión siempre se ha caracterizado por tener un aspecto educativo para cultivar sus creencias y orígenes. Esto influye en la toma de decisiones y posturas dentro de nuestro sistema político y jurídico, ya que en los debates sobre el aborto, matrimonio homosexual, educación de distintos géneros, entre otros temas, siempre se ve influenciado por las posturas que mantienen en su momento la religión católica, mediante sus voceros como son el Papa o los cardenales de nuestro país. Es así que, por ejemplo, el matrimonio, que nace con reglas religiosas en nuestro país, se implementa en nuestro marco jurídico en base a ellas. Y ante cualquier debate para su modificación se tiene muy en cuenta el concepto moral que nace de lo instruido por la religión, ya que ésta, dentro de sus pilares, se conforma una familia clásica, conformada por hombre y mujer. Por ende, podemos afirmar que la influencia de la religión en nuestro país en el pasado fue muy fuerte y aunque en la actualidad ha disminuido esta, sigue teniendo un poder considerable que toma parte dentro de los debates sociopolíticos de nuestro país y que a futuro deben mantener mucha coherencia en el equilibrio entre religión y Estado. Terminando con esto, vamos a pasar al punto número 3 con mi compañero. Claro, sí, si se me puede escuchar bien.
Respecto al punto 3, es una propuesta de solución en cuanto al caso propuesto en el presente informe. Respecto a la reforma legislativa, una modificación de la ley 29.63.5, la ley de la libertad religiosa, la cual estipula lo siguiente. Se prohíbe toda acción u omisión que discrimine a una persona en razón de sus creencias religiosas. El Estado reconoce la diversidad de las entidades religiosas en igualdad de condiciones, las cuales gozan de los mismos derechos, obligaciones y beneficios. Es lo que vendría a ser la ley 29.63.5. Asimismo, el motivo del presente informe es proponer una enmienda a la ley número 29.63.5 para incluir disposiciones específicas que regulen la actividad de las iglesias y religiones extranjeras en el territorio peruano. Las modificaciones, como tal, deben contemplar mecanismos para prevenir la injerencia indebida en los asuntos políticos y sociales del país. Si pudieran pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Tenemos tres puntos, los cuales son parte de la reforma, empezando por la definición y alcance, la clarificación de los términos, iglesias extranjeras y actividades religiosas, estableciendo los límites de sus operaciones dentro del país. La clarificación de los términos iglesias extranjeras y actividades religiosas implica una delimitación precisa de las operaciones que estas entidades pueden llevar a cabo dentro del país. Las iglesias extranjeras se refieren a organizaciones religiosas que tienen su sede principal fuera del territorio nacional, y a las actividades religiosas, las cuales abarcan todas las prácticas, ceremonias y eventos vinculados a la fe y creencias promovidas por dichas iglesias. Para regular sus operaciones, es necesario establecer restricciones claras que aseguran al respecto a la soberanía nacional y las leyes locales. En cuanto al punto número 2, respecto a la transparencia financiera, se tienen que cumplir ciertos requisitos para que las entidades religiosas extranjeras presenten informes financieros detallados, incluyendo sus fuentes de financiamiento y el destino de los fondos. Estas entidades deben proporcionar información completa y precisa sobre sus fuentes de contribuciones de los miembros, actividades comerciales o cualquier otra fuente. Además, se debe detallar el destino de los fondos, describiendo cómo se utilizan para financiar sus actividades religiosas, proyectos comunitarios, obras de caridad y cualquier otro gasto relacionado con ello. Estos informes financieros deben ser presentados de manera constante eh, ante las autoridades competentes, obviamente, cumpliendo con las normativas fiscales y de auditoría vigentes. En cuanto al punto número 3, respecto a la participación política, la prohibición expresa de la participación directa de organizaciones religiosas extranjeras en campañas políticas y su involucramiento en actividades que pueden influir en el proceso electoral se da básicamente en una prohibición implícita, o bueno, que implica básicamente que dichas organizaciones no pueden financiar, apoyar ni promover a candidatos o partidos políticos, ni tampoco se puede utilizar sus recursos, plataformas o influencia para intervenir en debates políticos en la formación de la opinión pública respecto a las elecciones. Em, en cuanto al reglamento de supervisión y control, la siguiente diapositiva, por favor. El reglamento de supervisión y control, creación de reglamento de supervisión y control de entidades religiosas extranjeras, vendría a ser la segunda parte del punto número 3. Este reglamento como tal establecerá los procedimientos y mecanismos necesarios para la supervisión y control de las actividades de las entidades religiosas extranjeras en el Perú. El reglamento debe incluir ciertos puntos principales para su funcionamiento debido, en cuanto al registro obligatorio, el cual vendría a ser una implementación de un registro obligatorio, valga la redundancia, para todas las entidades religiosas extranjeras que operen en el Perú, un registro que será gestionado por una entidad reguladora específica del Estado, como un ejemplo que es la SUNARP. Se requerirá que todas las organizaciones religiosas extranjeras se inscriban y proporcionen información detallada sobre su estructura, misión, objetivos y ámbito de operaciones. El punto número 2, la supervisión continua, la creación de un sistema de supervisión continua que incluya auditorías periódicas, inspecciones y la posibilidad de sanciones administrativas en caso
de ciertos incumplimientos de las mismas normas vendría a ser fundamental para garantizar el cumplimiento efectivo de las regulaciones establecidas. El punto número 3, que vendría a ser la transparencia y la publicidad. La obligación de las entidades religiosas extranjeras al publicar todas las actividades y todos los programas que estos conllevan de una manera totalmente transparente, accesible al público y con regularidad, es una medida crucial para poder asegurar una rendición de cuentas y la confianza pública. Una normativa que requiere que dichas entidades compartan información detallada sobre sus eventos, proyectos y programas, permitiendo así una supervisión adecuada por parte de las autoridades y el público en general. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Bueno, también podemos contar con los pasos de implementación de esta reforma, expuesta en el punto 3 en el caso de una propuesta de solución. Encontramos el diagnóstico y evaluación, que conlleva tres puntos en específico. Vendría a ser la revisión de la situación actual, las consultas y audiencias públicas, el desarrollo y aprobación de la reforma. Vendrían a ser los tres puntos. En cuanto a la revisión de la situación actual, un análisis contextual que vendría a hacer un estudio exhaustivo sobre la influencia actual de las iglesias y religiones extranjeras en el ámbito sociopolítico peruano. Este análisis debería identificar o debe identificar las áreas de mayor impacto y los posibles conflictos generados por la actividad de estas entidades. Un informe de impacto que desarrolla a detalle los resultados del análisis contextual, destacando las áreas de preocupación y sugiriendo posibles intervenciones legislativas y reglamentarias. En cuanto al punto número 2, las consultas y audiencias públicas. En cuanto a las consultas multisectoriales, se debería organizar consultas con una amplia gama de actores relevantes, incluyendo representantes de entidades religiosas, comunidades afectadas, expertos en derecho, sociología y representantes del gobierno. En cuanto a las audiencias públicas, se debería llevar a cabo audiencias públicas para así fomentar la transparencia y la participación ciudadana en el proceso de reforma legislativa. Y como último punto, el desarrollo y aprobación de la reforma. El borrador legislativo vendría a ser un punto un subpunto, básicamente, el cual se tendría que elaborar un borrador de las modificaciones propuestas en la presente ley, que vendría a ser la ley 2963/5, así como el reglamento de supervisión y control, eh, la revisión y aprobación, que vendría a ser someter el mismo borrador legislativo a una revisión por parte del Congreso de la República, y la implementación gradual, que vendría a ser la planificación de una implementación de nuevas disposiciones, proporcionando tiempo suficiente para que las entidades religiosas extranjeras se adapten a las nuevas regulaciones. Eso sería todo en cuanto al punto número 3 sobre la propuesta de solución. Doy pase a mi compañera para que pueda exponerles el punto número 4. Gracias. Ok, muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, en el sustento técnico podemos ver, más que nada, nuestro Código Civil del libro 10, ¿no? Que lo pueden ver en la siguiente diapositiva, por favor. Bien, en nuestro Código Civil del libro 10, que su título es el Derecho Internacional Privado, podemos ver en esencial estos dos artículos, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, este marco legal es importante porque permite garantizar, digamos, que las participaciones de las iglesias extranjeras en el Perú se actúe de cierta manera que respete, existe un respeto ante las leyes nacionales, también así valorando, digamos, el mismo tiempo en el orden público y sus buenas costumbres, donde se protege los derechos fundamentales de cada persona, incluyendo, digamos, su libertad religiosa, así también motivando un acuerdo grato y respetuoso en el contexto, digamos, universal. Bien, en nuestro artículo 2049 nos señala, ¿no?, de que las disposiciones de la ley extranjera pertinentes según las normas peruanas de derecho internacional privado serán excluidas solo cuando su aplicación sea incompatible con el orden público internacional o con las buenas costumbres. Rigen en este caso las normas del derecho interno peruano. Bueno, esto más que nada quiero hacernos mención, ¿no?, con respecto con las iglesias extranjeras que quieren participar o realizar algún tipo de acción o actividad dentro del Perú, como por ejemplo, digamos, los matrimonios, deben estar dispuestos también al ordenamiento peruano, donde, digamos, se garantice las actividades
no contravengan ni incumplan, digamos, el orden público o su buena costumbre. Así también, digamos, asegurando que se cumple con los parámetros y limitaciones en nuestra regulación peruana. Además que esto, digamos, equilibra una base legal para que estas iglesias extranjeras manejen de manera multinacional, donde se cuida la integridad y valores del ordenamiento jurídico peruano. En nuestro artículo 2104 nos señala que para que las sentencias extranjeras sean reconocidas en la República, se requiere, además de lo previsto en los artículos 2102 y 2103, que bueno, en una de sus incisos nos señalan que, bueno, que no resuelven sobre asunto de competencia, pero en exclusiva también que el tribunal extranjero haya sido competente para conocer el asunto de acuerdo con sus normas de derecho internacional privado y a los principios generales de competencia procesal internacional, entre otros, ¿no? Y esto más que nada quiere hacer mención para reconocer, digamos, una sentencia que sea efectuada en el Estado peruano, es importante mencionar que en algunos países extranjeros sus sentencias tienen decisiones que son tomados por tribunales religiosos, como por ejemplo los divorcios, los matrimonios, adopción, entre otros, ¿no? Y es por ello que si se cumplen estos requisitos del artículo 2104, van a ser ejecutadas también, digamos, en el Perú. Y esto aporta más que nada fundamentalmente a la uniformidad de los derechos y obligaciones jurídicos de las personas, como las iglesias extranjeras, que operan en diferentes jurisdicciones, así apoyando, digamos, la seguridad y respeto jurídico mutuo entre diferentes naciones. En otro aspecto, también vemos las convenciones internacionales, que lo podemos ver en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para ello, vamos a ver aquí, digamos, tiene relación en el aspecto religioso extranjero en el Perú, ¿no? Porque aquí encontramos específicamente el tema del Tratado del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, donde aquí nos menciona su artículo 18, inciso 3 y 4, que la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Y en su inciso 4 nos dice que los estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban a la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Esto más que nada nos asegura, digamos, que las participaciones de las iglesias extranjeras en el Estado peruano se respeten los derechos humanos fundamentales, incluyendo la libertad de predicar o expresar su religión. Como también indica este artículo, existen ciertas limitaciones y que no se deben desalinear con los parámetros de su marco legal. Es decir, que no se debe vulnerar alguna norma que proteja las buenas costumbres o el orden público del Estado, solo por tener una religión diferente. Y esto es más que nada para asegurar que dichas actividades se realicen de una manera ética y legal. También en otro punto lo podemos ver de una manera jurisdiccional. Bien, ahora, para hablar sobre la jurisprudencia, tomamos como referencia el expediente 00117-2017-PA/Tribunal Constitucional. Muy bien, para empezar, el siguiente trata sobre una acción de amparo, la cual fue presentado por el centro, en este caso, de Camino de Santidad, representado por Néstor Omar Vildarte. El presente acción de amparo, bueno, es por los siguientes fundamentos. En la primera se considera que hay una vulnerabilidad, en este caso en el derecho de la libertad de religión. Otra, que es sobre el artículo 19 del Decreto Supremo 01-2011-YUS. Bien, ahora, dentro de los antecedentes, en este caso, Néstor considera que no se está haciendo una debida validación, en este caso, a los derechos humanos que hay por los convenios, ya que dentro de ello argumenta el artículo 50 de la Constitución Política, ¿no? En este caso, la cual dispone que el Estado tiene la potestad de brindarle un respaldo legal, en este caso a las entidades religiosas. Si bien se entiende que actualmente se inscriben por registros públicos, se considera que cuando vienen del extranjero, estas tienen que regirse a lo que dice en este caso los requisitos. Bien, ahora, dentro del artículo 13, inciso F,
del reglamento de la ley libertad de religión, en este caso piden la modificación, ya que esta no va en concordancia con lo que se expide en el Decreto Supremo 010-2011 IUS, en la cual habla sobre, en este caso, la inscripción de las entidades religiosas. Pues esta, dentro, como uno de los requisitos, diría que se tiene que tener más de 10.000 fieles. En cambio, en el artículo 13, inciso F, señala que solamente tienen que tener 500. Es por eso que en este caso esta entidad religiosa se basó solamente en tener 500 fieles. Ahora bien, en el análisis del TC señala que el Estado peruano es un Estado laico. ¿Qué nos referimos con Estado laico? Esto quiere decir que es independiente y autónomo. Consideran que el Estado no debería de meterse o intervenir en las decisiones, en este caso, que toma la SUNAR, que es una entidad de registros públicos. Ahora, después de ello, toman como referencia la Constitución Española de 1978, en la cual en su artículo 16 señala que los poderes públicos entran, en este caso, entran en relación y cooperación con las iglesias católicas y de diferentes índoles, así sea particular. Asimismo, toman como referencia la Constitución boliviana, en la cual en su artículo 4 señala, en este caso, que ellos respetan y garantizan la libertad de religión y creencias espirituales. Pero acá hay un detalle. Acá en el Perú también hay una ley, en este caso, que ampara la ley, bueno, en este caso ese derecho. En este caso estamos hablando del artículo 2, inciso 3 de la Constitución Política, ¿no? Asimismo, el TC, para dar en este caso fallo, también se toma como referencia el artículo 12, inciso 3 del Convenio de América sobre los Derechos Humanos. Este hablaría sobre el respeto, el respeto que se tiene ante la religión, ya que, como bien menciona, estos deben de ir de la mano. Sabemos que la sociopolítica, en este caso en el Perú, están separados, pues estos tendrían que ser tomados igual en consideración. Como fallo, en este caso declaran fundada la demanda, pues dando el artículo 13 en modificación, ya que no hay concordancia con lo que se estipula, en este caso el artículo 19 de los registros públicos. A continuación le pasaré a mi compañera para que dé las conclusiones. Sobre el tema que nos ha tocado investigar, la conclusión sería que las iglesias han tenido una influencia sociopolítica en el Perú que ha sido profundamente significativa y multifacética. Estas instituciones han desempeñado un papel crucial en la transformación social, la educación, la salud, en la política y en la legislación en temas de derechos humanos y la justicia social. La importancia de estas iglesias en el Perú se ha concatenado en diferentes aspectos, como ya lo hemos visto, también en la política pública que se ha ido desarrollando en el país. Y esto ha generado un choque con lo que nos dice nuestra Constitución, que somos un país laico. Es por ello que se formula una propuesta en nuestro trabajo de investigación, la cual es realizar una enmienda a la ley 29635, la ley de la libertad religiosa, con la cual se pueda hacer una mayor énfasis en el registro de estas iglesias y ver la financiación que tienen las mismas, los líderes religiosos y las actividades a las que se están dedicando, para que la influencia que tienen estas iglesias sea disminuida en favor de la sociedad peruana y así se pueda seguir avanzando. Esas serían las conclusiones a las que hemos llegado como grupo y eso ha sido toda nuestra investigación. Muchas gracias.